Hola gente, ¿cómo están? Espero que sean todos este nuevo para el canal en donde les traigo un top 5 fangames más difíciles de FNAF. Las reglas que voy a tener en cuenta para el top son: el juego tiene que estar completo, ya que una demo puede cambiar. No voy a tener en cuenta minijuegos, solo la noche como tal, y el juego debe ser posible, ya que no voy a incluir cosas como la Ultra Custom Night, por ejemplo. Y sin más charla, comencemos. En el puesto 5 tenemos a Five Nights at Candy's 3. Este fangame considero yo que no necesita introducción alguna. Ya sabemos cómo es el gameplay de la saga en general, y aunque esta saga no se caracteriza por ser difícil, lo que hicieron en el final de la trilogía fue una locura. Las primeras 5 noches tienen una dificultad moderada, en donde puedes morir unas cuantas veces, pero nada llega a ser frustrante. Hasta que llega la noche de Vinny, o también conocida como la noche 6, o Final Night, o como se llame. Aquí el juego toma una curva de dificultad exageradamente alta, haciendo que necesites algo que yo nunca pensé que era necesario en un fangame de FNAF. Para pasarte esta noche es tan simple como tener aim. Si no sabes qué es el aim, en palabras simples, el aim es simplemente tu puntería. Todo esto es necesario porque Vinny le sabe los pasos prohibidos y se la va a pasar moviéndose como loco para esquivar nuestra linterna. Pero esto obviamente no es lo más difícil. Lo más difícil de este juego es la noche contra Shadow Rat, que si pensabas que la noche de Vinny era complicada, la noche con este Shadow es literalmente una tortura. Aunque Rat no tenga los pasos prohibidos de Vinny, él de igual manera se moverá bastante rápido y tiene un tiempo exageradamente corto para matarte, teniendo un margen de error mínimo, haciendo que para pasarte este juego al 100% tengas que someterte a una tortura jugable. Five Nights at Candy's 3 en el puesto número 5. En el puesto 4 tenemos a White Nights at Flantis 3. Este fangame tiene una curva de dificultad bastante moderada, a decir verdad. Te dejan tiempo para aprender las mecánicas y el funcionamiento de cada personaje sin llegar a ser frustrante. Si pierdes es por tu propia culpa, por no estar atento o no prestar la suficiente atención a los personajes. Todo bien hasta aquí, ya la noche Flanty es cuando las cosas se complican bastante. Aquí la curva de dificultad progresiva que te dije se va de vacaciones y en su lugar la reemplaza la curva de dificultad frustrante, en donde te obligan a aprender todas las mecánicas de Flanty con puro ensayo y error, que se hace frustrante cuando pierdes ya en un punto muy avanzado de la noche, por no saber o no entender una mecánica, como me pasó con el Flanty que te apagaba la energía, o con Shadow Flanty, que a día de hoy sigo sin saber cuál es su mecánica. Pero ya una vez completada la noche de Flanty, nos queda el Hard Mode, que simplemente es estar atento a la noche, siendo una noche difícilmente balanceada, en donde si pierdes es por tu propia culpa, por no estar lo suficientemente concentrado en la noche, pero aún así créeme que es un reto bastante complicado. Yo me demoro 2 horas en pasarlo, pero igual no tuve mi habilidad en cuenta, que yo soy malísimo, que por cierto, me tuve que pasar todo el juego otra vez y me lo pasé a la primera. Creo que andaba bien tryhard ese día. One Night at Flantis 3 en el puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos a Dormitavis. Puede ser el original o el remastered. En mi opinión, el remastered es un poco más difícil que el original, pero eso ya es cosa de cada quien. Este fangame lo más difícil que tiene es la cantidad tan absurda de mecánicas que tiene, teniendo aún más personajes que en el original, pero supieron distribuirlos de manera adecuada para que no se haga frustrante para el jugador. Les voy a decir que en el original se empieza a complicar a partir de la noche 10 y en el remaster se empieza a complicar a partir de la noche 5. ¿Ven por qué les digo que en el remaster se me hace mucho más complicado? Pero en el juego original, la noche 10 y la 11 es un verdadero infierno, sobre todo la noche 11, por la cantidad tan absurda de mecánicas a las que tienes que estar atento a todo, y se hace un poco tedioso, y no podemos dejar de lado a la caótica noche 10, en donde tienes que estar profundamente concentrado. La mayor diferencia que le puedo ver al original y el remaster es la dificultad de la noche 10 y la 11, siendo la noche 10 en el remaster más difícil que en el original, y en la noche 11 el original es mucho más difícil que en el remaster. En el remaster también se puede notar la presencia de la Custom Night, que te digo que hace que sea mucho más difícil, pero no voy a contar la noche en donde están todos activos porque en mi sincera opinión es imposible, teniendo una curva de dificultad moderada y no es tan brusca como los fangames que veremos a continuación. Pero eso no hace que las noches finales de estos dos fangames sean una completa tortura, por la cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo y la injusticia que muchas veces se puede llegar a dar en la noche 11, sobre todo por la cantidad de mecánicas que hay. Pero bueno, Dormitavis original y Dormitavis remaster en el puesto número 3.
En el puesto 2 entramos a los dos fangames que para pasártelos ya te digo que lo considero masoquismo. Así que vamos con The Tuviland Archives Acto 1. Les voy a contar un poco de mi experiencia personal con este fangame. Todo empezó en mi canal de directos en Twitch, que ahora está inactivo por cierto. Estaba haciendo una rutina de jugar un fangame y pasármelo al 100% cada día, y le tocó a Tuviland. Encendí directo muy tranquilo pensando que en 2 horas o máximo 3 ya me lo iba a pasar. Duré, sin mentirles, 5 horas en directo, que les adelanto que ya podrían haber sido el doble, que menos mal que el directo llegó un ultra fanático de este fangame y me ayudó con estrategias y explicarme las mecánicas y las maneras más fáciles de pasarme las noches. Pero aún así, estaba tan cansado que cuando me tocaba pasar la Custom Night dejé el juego y no lo volví a tocar en mi vida. Bueno, no lo volví a tocar hasta la grabación de este video. El juego tiene unas mecánicas muy fáciles a decir verdad, pero lo complicado de este fangame es la cantidad de cosas a las que tienes que estar atento. En serio, si piensas que el 50-20 es caótico, es porque no has visto todavía la Custom Night de este fangame, porque mientras en la Ultimate Custom Night es solamente en el principio donde todo es caos, aquí no hay descanso alguno, y tendrás que estar todo el rato a tu máxima potencia de concentración. Con decir que la noche 4 para mí ya fue más difícil que la noche 11 de Dormitavis. Creo que ya es un muy buen ejemplo de la dificultad de este fangame. Este juego tiene una dificultad justa, pero necesita una capacidad de concentración extrema. Me di cuenta que el juego está hecho de tal manera que nunca se podrán juntar dos mecánicas al mismo tiempo, para que no sea injusto. La verdad, si quieres dificultad y un reto justo en el cual pierdes por tu propia culpa y no por cosas injustas, te recomiendo mucho este fangame. Bastante recomendable si eres alguien en busca de un desafío. The Tuviland Archives, Acto 1, puesto número 2. Llegamos al top 1, el fangame que yo más odio de todo este top, Post Chief 2, un fangame asqueroso que no quiero volver a jugar en mi vida. Este juego es considerado uno de los fangames de FNAF más difíciles de todos y yo lo puedo confirmar, pero ojo, porque para mí este fangame es la antítesis, es decir, todo lo contrario que Tuviland. ¿Se acuerdan cuando les dije que Tuviland era un juego justo, con una dificultad alta, pero nunca era injusto con el jugador? Bien, este fangame no tiene nada de esto. Tiene mecánicas injustas, frustrantes, mal explicadas, caóticas y muchas cosas más para que te frustres. Mira, te voy a explicar que este juego es una cosa que no sabe cómo explicar de forma simple o sencilla una mecánica, teniendo tú como jugador la labor de hacer 1001 intentos para descubrir cómo funciona la mecánica de un personaje. Este juego, como muchos ya saben, se divide en dos partes. La parte A, que pueden ver una crítica que está en mi canal, y la parte B, que no le he hecho video por la simple y sencilla razón que es una tortura pasar esta parte. La primera parte no es difícil, solo es entender las mecánicas y ya está. Pero la parte B, ay Dios mío, la parte B. Esta cosa tiene las mecánicas explicadas con los pies o con los codos, porque no sé con cuál parte del cuerpo las explicaron. Pero estoy seguro que no fue ni con la cabeza ni con las manos. El caso es que una vez ya hayas entendido las mecánicas, te darás cuenta que el único nivel con dificultad decente es el primero, porque el segundo ya es una cosa digna de estar en el museo del masoquismo, y ya el tercero es algo que debería ser considerado un nuevo método de tortura. Les voy a dejar un pequeño clip de la cantidad de mecánicas que tiene la última noche para que se den una idea de su dificultad. Menos mal que esta noche tiene checkpoints, porque si no, creo que sería imposible. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía. Ah, bien. Bien, perfecto. Resulta que producción me dijo que cuando el juego salió, esta cosa no tenía checkpoints. Es que en serio esta cosa es horrible. Muchos dirán que soy muy llorón y que lo otro porque me estoy quejando de la dificultad cuando yo soy pésimo. Mira, ¿te acuerdas de que en Tuviland te dije que no podían juntarse dos mecánicas al mismo tiempo? Resulta que en este fangame sí puede pasar, y no pasa ni una ni dos veces, pasa todo el rato, haciendo que para pasar este juego necesites una suerte gigantesca, porque todavía, adivina qué, no importa nada. A este juego no le importa que seas bueno, si no tienes suerte no lo vas a pasar, punto. Pero bueno,
ya dejando todo mi odio de lado antes de romper el monitor, este juego es subjetivamente, para mí, el fangame más difícil de FNAF, tomándome un tiempo para completarlo de una semana o 7 días. Y a esto, sumémosle que no me saqué el final bueno, porque o si no, no me quiero imaginar cuánto tiempo me hubiera tardado en completar esta mierda. Y esto fue todo, gente, muchas gracias por ver el video, suscríbanse para seguir viendo más videos así, y denle like que no les cuesta nada. Igual, recuerden que si no les gusta mi contenido pueden desuscribirse cuando quieran. Muchas gracias a todos los que se han suscrito desde el especial de 100 suscriptores, ya somos 466 en el canal, y estoy muy agradecido, y pienso llegar cada vez más lejos. Eso fue todo, gente, aquí me despido. Adiós.